presenta. Muy buenas noches. Hay coincidencias, que esos son puras coincidencias. Tocó a unos días de lo que acabamos de ver en el penal allá en Coahuila, en Piedras Negras, que tocara como cada año el reporte que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre, pues hay que decirlo, la lamentable situación en la que están la mayoría de los penales del país. Señor visitador, Carlos, qué gusto estar aquí contigo. Buenas noches. Primero decía, es una coincidencia absoluta. Digo, este es el informe 2011, aunque se lee en el 2010, es de las cárceles. ¿Cuál es en resumen? Porque hoy veía ya en los portales cosas como que el 60% de las cárceles del país vive en autogobierno. Sí. Bueno, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es un ejercicio que a través del cual se permite evaluar con una perspectiva de derechos humanos algunas de la situación que guardan los centros penitenciarios a nivel nacional. Este ejercicio, como tú bien lo señalas, lo realizamos desde 2006 en la Comisión Nacional con la colaboración de los organismos públicos de derechos humanos en cada entidad federativa. Y cada año también se dan los resultados de este reporte. Cada año. Bueno, sí, señor. Entonces, vuelvo, en general, ¿cómo estamos? ¿Mejor, peor, regular? No, yo creo que estamos desgraciadamente peor. Si la calificación nacional de este año es 6.41, es decir, baja la calificación que había, y evidentemente pues refleja una situación que desde hace años la Comisión Nacional viene dando a conocer a la opinión pública y a las propias autoridades. Esto es el grave abandono en el que se encuentra el sistema penitenciario nacional y la falta de políticas articuladas e integrales en la materia, con el propósito de lograr lo que persigue y lo que señala la Constitución, que es la reinserción de los sentenciados. Bueno, yo creo que en asuntos de reinserción estamos pero muy lejos, ¿no? O sea, ni siquiera... Porque esto me dio tiempo a leer partes del reporte hoy en la tarde, o sea, ni siquiera les estamos brindando condiciones, pues ahora sí humanas, pues, ¿no? En muchos estados, ¿no? Así es. En muchos cárceles, ya, olvidemos reinserción, ¿no? En la Constitución, en el artículo 18, el segundo párrafo, establece que el sistema penitenciario se va a organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Y paradójicamente son los elementos más deficitarios del sistema. Entonces, con este ejercicio que tiene una perspectiva de derechos humanos, se evaluan los principales derechos a los que están obligadas las autoridades de ofrecer a los internos, entre ellos el que tú comentas con mucha razón, que son las condiciones de estancia e internamiento. Ahora bien, aquí hay una carga social muy compleja, que eso hace también o abona para que no haya el monitoreo suficiente en este tipo de espacios, que es el repudio enorme por un muy buen sector de la población respecto a las personas que están en la cárcel, a los delincuentes. Es decir, a ver, como sociedad no queremos saber nada de exactamente, ¿no? No queremos saber ni de los delincuentes, decir, nadie sale a las calles a reclamar mejores derechos para los delincuentes, cosa que deberíamos hacer porque es muy importante. Todo mundo algún día puede y tiene la horrible posibilidad de acabar ahí, pues, pero no solo por eso, Carlos. Aquí el asunto es que la reinserción tiene que ver con una situación de prevención del delito. Es decir, si nosotros no buscamos reinsertar al delincuente o al infractor, el Estado, como es obligación, lo que vas a generar es que cuando salgan de la prisión reincidan. Si tú no le das elementos para que ellos puedan tener la posibilidad de educarse, de aprender un oficio, de tener una forma alternativa de vida. Si los maltratas allá adentro, van a salir peor. Totalmente, le estás pisoteando su dignidad y las sus familias de manera constante, extorsionándolos. Lo que estás generando, lejos de tener la posibilidad de una reinserción, que además es un valor universal, es decir, todos los instrumentos internacionales tienden hacia ese valor, como lo tiende nuestra propia Constitución Federal, lo que generas es una persona que no va a tener la disposición anímica de reinsertarse, al contrario, de salir mucho más brava, de poder, de querer un poco tener como una situación de vida mucho más complicada, y no logras el propósito para lo que es la pena. ¿Cuál es el propósito de la pena? En términos muy generales.
sin teorizar. Pues defender a la sociedad. Así es. Y reinsertar al interno. ¿Por Así qué? es. ¿Cuál es el propósito de la reinserción? Que no vuelva a delinquir o que tenga una opción de no necesariamente tener que delinquir. Eso tiene que ver necesariamente y estrictamente hablando con la prevención de los delitos. Por eso es que es ineludible para el Estado tener que atender esta parte. Ahora, cuando van ustedes y analizan y ven las cárceles, ¿dónde podemos empezar a enumerar los problemas? Déjame decírselo a partir de ciudadano. A mí siempre me sorprende mucho cómo los estados, o el Estado, si lo vemos con mayúscula, somos, por ejemplo, incapaces de controlar el acceso a un lugar. Somos muy capaces de controlar otras partes, ¿eh? Si uno quiere ir a Los Pinos no lo dejan entrar, si uno quiere entrar a la Cámara de Diputados no puede entrar, si uno quiere entrar a unas partes del aeropuerto no puede entrar. No somos capaces de controlar lo que entra y lo que sale de una prisión. Me parece increíble, ¿no? Así es. Digo, por ahí empecemos. Entonces, por ahí entra y sale todo. Pero esta imposibilidad o esta falta de capacidad de hacerlo tiene que ver con muchos asuntos. A ver, por eso. A ver. Tiene que ver con una voluntad política para iniciar, tiene que ver con los recursos suficientes, tiene que ver con la capacitación y la educación. Es decir, tenemos que apostar, y yo creo que México tiene que apostar, como lo ha señalado el presidente de la Comisión Nacional, don Raúl Plasencia Villanueva, a la educación y a la capacitación. Es decir, por fortuna las reformas del año pasado ya establecen que los derechos humanos se van a aprender desde la escuela primaria, con el propósito de los que van a ser futuros funcionarios tengan conocimiento de que lo que hacen viola derechos humanos y finalmente esas violaciones a derechos humanos nos afectan a todos. Como los afecta a todos, el asunto de que en las prisiones, como tú lo señalas, ni siquiera se controla el acceso debidamente, ¿no? Va a empezar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional emitió en 2001 una recomendación sobre revisiones en los penales. Ya existen instrumentos tecnológicos que no requieres tocar a la persona, ni ser intrusivo, para hacer una revisión eficaz. Ahora, como pasa en muchos casos, incluso en el país quizá, pues ¿por dónde entran las cosas? Pues por las puertas... Por las puertas laterales, sí, ¿no? No, sí, no, sí, no, sí. no es necesariamente bueno, urgente por pero la... bueno, a lo mejor entran también por las principales. Si uno va algún día, y yo he estado por allá, algún reclusorio de la ciudad, yo he estado haciendo los fines de semana, entran con bolsas de comida, con tal, con cual, ¿no? Es decir, y por ahí pasa cualquier cantidad de cosas, ¿no? Así es. Está claro que no podemos controlarlo, pero siempre me pregunto, ustedes deben saber, ¿no? Supongo que los salarios de los guardias son ínfimos, ¿no? Debe ser de los peores de la administración. No digamos tener una carrera ni protección para estas gentes que están ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Es un trabajo muy complicado que requiere especialización y capacitación. Sin duda, la falta de personal debidamente seleccionado y capacitado son los problemas primordiales. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener, para poder controlar a cierto número de internos, cierto número de custodios. Y no solo son los ¿Y custodios. somos deficitarios en número? Absolutamente. Absolutamente. Ese es un problema general de la situación de los penales en México. Es decir, el número de personas que trabajan en el sistema es absolutamente deficitario para el número de internos que existen en las cárceles. Entonces, ¿Por un desde ahí problema estás de partiendo... recursos? Por un problema de recursos, claro, y de selección y de capacitación. Es decir, no se le destinan los recursos que debiese... Pero no es que estén ahí las plazas y nadie quiera trabajar ahí. No. Simplemente no están las plazas porque no hay dinero para pagarlos. No se le ha capacitarlos, destinado el entrenarlos. dinero suficiente para que estas cosas puedan tener la solvencia suficiente del personal especializado para poder hacer frente a este tipo de instituciones. Eso en personal. Hábleme de infraestructura. ¿Cómo estamos en La infraestructura es la misma cosa, Carlos. Es deficitaria. Es decir, el sistema penitenciario tiene un abandono de más de 25 años. Entonces, hoy día tienes un sistema en donde se hicieron bajo otras ópticas y se construyeron o se adaptaron inmuebles que se volvieron prisiones. Muchas prisiones municipales pasan a los estados o de los estados pasan a ser federales sin tener verdaderamente los requerimientos que requiere, sobre todo para el perfil criminológico de los internos. Entonces, en establecimientos que se pensaron... Veíamos la institución de Piedras Negras, ahora dónde se fueron. Y veíamos los esquemas y veíamos las puertas y decíamos, ¿y aquí guardaban narcotraficantes? No, pues ¿cómo? O sea, de milagro no se fueron antes. Pero ese es el asunto, y lo señalaba hoy el señor presidente de la Comisión Nacional. Personas que tienen un alto grado de peligrosidad en cuanto a su capacidad y de delincuencia organizada y tal, los pones en establecimientos que son para mediana y baja seguridad. Entonces, evidentemente, si no tomas las medidas, pues se te van a ir, ¿no? Y si no tienes el suficiente personal penitenciario
pues también Piedras Negras tenía 737 personas y ese día tenía por turno a 15 custodios para 736 personas. 15 custodios para 700 por personas. turno, sí señor. Pues iban a perder los 15, ¿eh? No, pues bueno, no salieron todos, yo creo que no quisieron. Hay unos que están mejor. Es lamentabilísimo. Ahora, hay un argumento por ahí que dice, no, las federales mejor que las estatales. ¿Hay una diferencia real? Sí hay una diferencia. Hay una diferencia muy importante, es decir, mucho más control y los recursos, aunque insuficientes, son mayores en las federales. Ahora, las federales son esto en comparación con el universo. No, es decir, es al revés. Hay mucho mayores, o sea, hay 13 centros federales, más los 6 que están dentro del complejo penitenciario Islas Marías, ¿no? Que los volvieron complejos penitenciarios, aunque propiamente son 13, y hay 308 inmuebles estatales. Sí, por eso, o sea, lo federal es de no pinta lo federal. No pinta lo federal. O sea, son 50.000 reos federales, de los cuales 19.000 se encuentran en las cárceles federales. Y aún así tienes algún problema de sobrepoblación en algunas federales ya, ¿no? Hoy día. Ya empieza a ver. Sí. El reporte ya está, por cierto, en la página de la comisión que le estamos poniendo ahorita ya en pantalla. Puede usted verlo, bajarlo por estado, calificaciones, se califica cada uno de los elementos de las prisiones. Un gran trabajo que ha hecho la tercera visitaduría. Un gran trabajo que nos da un diagnóstico terrible. Y la Comisión Nacional, por supuesto, en pleno. Ahí estuvo el presidente hoy presentando. Lamentable la situación, pero bueno, por lo menos ahí está el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Carlos. Estamos al sol. Soy Carlos Puch, muy buenas noches. Lo espero mañana a las 9:30 de la noche aquí para platicar en 15 minutos. Solo en 15, usted ya no tiene tiempo para más, pero tiene tiempo para verme en media hora en el noticiero. Ahorita lo espero.